Muy buenas a todos. En este vídeo nuevo de equivalencia vamos a hacer un cuadrado que sea equivalente a un rectángulo. Tenemos que conseguir un cuadrado que tenga el mismo área que un rectángulo, que es el que nos están dando aquí. En este caso nos están dando la base, que se llama A, y la altura, que se llama B. Sabemos que el área del rectángulo, sería la base por la altura. En este caso sería A por B. Al nuevo cuadrado que vayamos a calcular, su lado le vamos a llamar C, y por lo tanto el área será C al cuadrado, lado al cuadrado, que es lo mismo que C por C. Tenemos que conseguir entonces que sea un cuadrado equivalente a un rectángulo, o lo que es lo mismo, que A por B sea igual a C por C, que es lo que os pongo aquí. Si A por B tiene que ser igual a C por C, si despejamos una de las C para acá, la pasamos dividiendo, y la B la pasamos dividiendo para acá, nos queda que A dividido entre C tiene que ser igual a C entre B. Esto es una relación de proporción, es decir, que si A es a C, entonces C tiene que ser a B. Esto gráficamente lo hemos visto muchas veces, aunque así nos parezca un poco raro verlo. Vamos a conseguirlo de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es desde el vértice de aquí abajo, vamos a tomar el lado pequeño, el lado B, y lo vamos a trazar hasta acá, hasta la derecha. Vamos a alargar primero la base, vamos a alargarla hacia la derecha, y tomando el compás, vamos a pinchar aquí, y vamos a tomar esta medida del lado pequeño hacia la derecha. Vamos a hacer un pequeño arco, y lo vamos a hacer un poquito menos grueso, para que no se vea demasiado sucio. Y ahora a partir de aquí, con esta distancia completa, que sería la suma de los dos lados, la suma de A y la suma de B, en este caso, vamos a trazar la mediatriz de todo este segmento. Y una vez que tenemos hecha la mediatriz, vamos a hacer una semicircunferencia que venga desde un extremo hasta otro del arco que acabamos de hacer, ¿vale? Del segmento que le acabamos de calcular la mediatriz. Entonces, desde aquí, lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso va a ser alargar el lado pequeño B hasta que me corte a esa semicircunferencia. Vamos a alargar este lado hasta que me corte a la semicircunferencia. Y este nuevo lado que me ha salido aquí va a ser precisamente el lado del cuadrado. Y ahora vamos a explicar por qué. Lo marcamos en grueso para que veamos perfectamente cuál es. Y a este de aquí, como hemos dicho que es el lado del cuadrado, le vamos a llamar C. Para comprender bien el ejercicio tenemos que recordar lo que significa un arco capaz. Aquí realmente nosotros acabamos de trazar un arco capaz de 90 grados. ¿Por qué? Porque hemos hecho la semicircunferencia. Lo hemos visto en otros vídeos donde explicábamos el arco capaz. Si hacemos el ángulo de 90 grados, la perpendicular que corta al centro, pues sería esta evidentemente. Desde aquí trazamos una semicircunferencia y cualquier ángulo que nosotros veamos desde aquí arriba, vamos a poner por ejemplo el que viniera desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí, sabemos que el ángulo que se forma aquí mide 90 grados y eso va a pasar desde cualquier punto. Así que si en lugar de tomar ese punto tomamos otro cualquiera, como por ejemplo el del final de C, vamos a ver qué es lo que pasa. Formaríamos aquí un par de triángulos, formaríamos un triángulo aquí a la izquierda más grande y otro triángulo aquí a la derecha que es más pequeño. Vamos a recordar también que si el punto que venía aquí lo hemos trasladado para acá hacia abajo, la medida que tenemos aquí, justo aquí, sería también B. Bueno, pues teniendo estos tres elementos que son A, B y C, perdón, A, C y B, vamos a ver que efectivamente se da esta relación que tenemos aquí. Aquí tenemos un triángulo a la izquierda, que es un poquito más grande, y un triángulo a la derecha, que es un poco más pequeño. Vamos a demostrar que estos dos triángulos son semejantes, es decir, que realmente los triángulos son el mismo, solo que uno más grande que otro. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, entre el ángulo que nos queda aquí arriba del triángulo grande y el ángulo que nos queda aquí abajo del triángulo grande, tienen que sumar también 90. 90 más estos dos que suman 90 son 180, que son los ángulos que tiene que tener un triángulo. Hasta aquí bien. Entonces, si tenemos que el valor de este ángulo, por ejemplo, lo llamamos C, C simplemente porque es el ángulo contrario al lado C, pues este tendría que ser 90 menos C. Da igual el nombre que tenga, si este mide 90 y este mide C, este tiene que ser 90 menos C. Si esto es 90 menos C, como sabemos también que esta recta junto con esta forman un ángulo de 90 grados por ser el arco capaz de 90 grados, si esto es 90 menos C, esto tiene que valer también forzosamente C. Es decir, este ángulo de aquí es exactamente igual que este. Si tenemos un triángulo en el que hay un ángulo recto y un ángulo recto, un ángulo que mide C y un ángulo que mide C, pues el otro ángulo de aquí tiene que ser exactamente igual que este, ¿de acuerdo? Para que sean dos triángulos que sumen 180 grados. ¿Vale? Con esto demostramos que estos dos triángulos son semejantes. Si son semejantes, vamos a ver cuál es la relación que existe entre ellos. Si este triángulo de aquí lo tumbamos hacia la derecha, vamos a ver lo siguiente. Nos venimos con el compás, vamos a girarlo, vamos a batirlo desde aquí hacia la izquierda, abrimos hasta aquí y esta medida que hay del lado del cateto grande del triángulo pequeño nos lo vamos a traer para acá, que sería este punto de aquí. Y por supuesto, si nos traemos este vértice para allá, para tumbarlo también para la izquierda, nos va a coincidir justo donde teníamos el punto antes. Es decir,
el triángulo se va a formar con estos puntos de aquí, desde aquí hasta aquí. Como podéis comprobar, esta recta nueva que acabamos de trazar y la recta que teníamos aquí son rectas paralelas. Por lo tanto, estos dos triángulos se vuelve a demostrar que son semejantes. Y la relación ahora es muy fácil verla. El cateto grande del triángulo grande, que era la medida de A, tiene que ser al lado C, es decir, al cateto mayor del triángulo pequeño. Evidentemente, si la medida de aquí arriba era C, la hemos tumbado para acá, desde este punto hasta este punto mide C. Es decir, cateto grande es a cateto grande, como cateto pequeño, que sería C, es a cateto pequeño del triángulo pequeño, que sería la medida de B. O lo que es lo mismo, A es a C, como C es a B. Hemos encontrado el punto C, es decir, la medida de C, tal que C por C tiene que ser igual a A por B. ¿De acuerdo? El área del rectángulo va a ser igual al área del cuadrado. Pues ya sabiendo que este es el lado del cuadrado, simplemente formaríamos el cuadrado a partir de aquí. Formaríamos un cuadrado, ¿de acuerdo? Lo hacemos desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Evidentemente esto hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con escuadra para que nos salga bien. Con esto ya terminaríamos el ejercicio y ya nos vemos en próximos vídeos.